De todas formas, me gustaría volver a recuperar, como hemos dicho, algunas de las preguntas que se han ido haciendo anteriormente y que se han dirigido a algunos de los ponentes, o a prácticamente todos los ponentes que han intervenido ya, y que podamos, por lo tanto, dar salida a todas estas preguntas y a las dudas que tenían o las incertidumbres que habían generado en algunos espectadores. Y vamos a ir por orden, porque yo creo que casi es lo mejor, ¿no? De Chagua91 preguntaba, a raíz de la exposición de Adrián Barrero, acerca de las fugas de tempero, que es una pregunta muy interesante y muy relacionada con el comportamiento en los movimientos de esta especie residente, ¿no? Estas fugas de tempero, es decir, fugas asociadas a momentos puntuales en los cuales hay mucha nieve o el frío es muy intenso, pueden convertirse, pregunta, en fugas permanentes que a su vez ayuden a explicar los descensos en las poblaciones más susceptibles a estos fenómenos climáticos adversos. Adrián. Bueno, pues es una buena pregunta y que nos hacemos nosotros también continuamente, ¿no? Está claro que este año ha supuesto un pico en esa pregunta con Filomena, ¿no? Ya no solo por la cantidad de nieve que ha caído, sino por la duración de esta nieve prácticamente en toda España. Y bueno, pues se han visto movimientos supuestamente de fuga de tempero en zonas como en Teruel, donde ha aparecido algún bicho, algún ricotí anillado, que saldrán los datos dentro de poco, muerto en mitad del pueblo, o en el Marjal de Moros en Valencia, que justamente después de Filomena apareció también un ricotí allí a nivel del mar, que pudieron estar observando los birdwatchers de la zona durante al menos 10 días, que me haya llegado a mí la... Entonces, bueno, pues sabemos que las fugas de tempero existen y van hilados a lo que decía antes de los movimientos de dispersión y que tenemos que avanzar en esa cuestión que es una duda, ¿no? Los bichos están acostumbrados, por ejemplo, en Soria, a estar a 1.200 metros de altitud, con inviernos fríos, con nieve y demás, pero bueno, pues también se han visto en bajos de valles, o sea que algo de movimientos hay, tenemos que avanzar en cómo y cuánto, precisamente si esos bichos que se van, vuelven, si eso puede implicar un descenso poblacional o aumentar otra población en los alrededores a X kilómetros, pues es una pregunta que tenemos que trabajar en ella. Sin duda quedan todavía muchas preguntas por resolver. Es complicado trabajar con una especie pequeña en la que pues es difícil instalarle marcadores que realicen seguimientos automáticos, como con otras especies, claro. Ángel V preguntaba al hilo de la intervención de Víctor, pero quizá podrías iniciar tú la respuesta, Adrián, antes de pasar a Víctor Salvador, de los efectos de la PAC. Yo a lo mejor lo centraría en la agricultura intensiva en este momento, respecto a tu parte de la contestación, de la agricultura intensiva, los efectos sobre los hábitats óptimos. Has mencionado algunas cosas. De forma resumida puedes recuperar los detalles más importantes. Sí, bueno, lo que proponía es un artículo que ha sido recientemente publicado y que hablaba de los efectos bordes que generan tanto las reforestaciones de pinos como, en este caso, la agricultura, ¿no? Un efecto borde muy patente, sobre todo en poblaciones como las de Soria, donde la mayoría de las localidades presentan territorios o presentan un hábitat alomado y que, por tanto, no hay extensiones finitas donde no afecte mucho el efecto borde del propio cultivo. Entonces, bueno, lo que contaba es que lo que se ha descubierto es que el cultivo lo que genera es un efecto borde patente en sus alrededores y que a través de los pesticidas y a través del propio cultivo se aumenta la cobertura de herbáceas, lo que reduce el matorral, está disminuyendo en sus alrededores. Lo que decía era de un estudio que hay de 0 a 50 metros la densidad de larvas hipógeas. Y lo que puede suponer también sobre el mapa es una sobreestimación de lo que es el hábitat óptimo para la especie, ¿no? Lo que está claro es que lo está reduciendo y que tendríamos que medir exactamente si llega a más distancia, estos 50 metros que hemos comentado hace poco, vamos. Por supuesto, sentidos libres el resto de ponentes de intervenir y también, por supuesto, los asistentes de seguir realizando preguntas que se hayan quedado con ganas de preguntar o que directamente estén surgiendo a raíz de las respuestas. Víctor, no sé si tú puedes también ampliar un poco la información de lo que pregunta Ángel V, es decir, la PAC
la estimulación de regadíos, la arborización de cultivos, la desaparición de ganadería extensiva está afectando directamente a los hábitats óptimos para la alondra ricotí? Pues claramente ha afectado sobre todo en el pasado, ¿no? En el pasado sí que es cierto pues que hubo una serie de, sobre todo de forestaciones, que fueron lo que más afectó en estos páramos del sur de Soria. Pero bueno, como comentaba anteriormente en mi intervención, pues ya desde el año 2007, desde la Junta de Castilla y León, se dejó de subvencionar cualquier tipo de forestación en tierras agrarias en áreas donde la alondra ricotí estuviera presente. Tenemos que tener claro, además, que estamos hablando de lo que es ahora mismo una infracción administrativa. El destruir el hábitat de una especie vulnerable está catalogado así en la Ley 42/2007 y además está tipificado como una sanción grave. Nosotros, por lo tanto, no podemos autorizar ningún tipo de actuación que vaya en detrimento de la conservación del hábitat de la alondra ricotí en este sentido. Y, por lo tanto, pues todo el tema de subvenciones de la PAC llevan su correspondiente informe de afección medioambiental en el que ya se evalúa si estas subvenciones van a tener alguna afección sobre alguna especie amenazada. Y en este caso, pues se toman las condicionantes o medidas oportunos para que se evite esta degradación de hábitats de especies esteparias en este caso. Gracias, Víctor. Podemos estar tranquilos entonces en este sentido, que la Administración está vigilante para que se mantengan las condiciones de los hábitats y por lo menos no se vean afectados. Sí, de todas formas creo que es muy relevante algo que ha mencionado Adrián Barrero en su intervención, que es los efectos borde que reforestaciones, plantaciones arbóreas de cualquier tipo, pero también los propios cultivos tienen en las inmediaciones, disminuyendo la calidad del hábitat disponible y, por lo tanto, disminuyendo también la superficie de hábitat potencial que se está calculando, ¿no? Entonces, creo que esto habrá que profundizar en los próximos años acerca de cuáles son esos efectos, porque, claro, digamos que pueden ser no de forma directa, sino transmitirse de forma indirecta, como estamos viendo. También, Víctor, al hilo de esto precisamente, de Chagua 91 preguntaba que si las áreas adecuadas para la ricotí no son elegibles para subvenciones de la PAC, si hay algún otro tipo de planificación, de acciones económicas que promuevan usos sostenibles de suelo y pastoreo y que, digamos, que permitan reducir el impacto negativo de no poder recibir ayudas PAC. Exactamente, al final estamos hablando de un lucro cesante que tiene el propietario particular, pues que no puede realizar una forestación o que no puede roturar la parcela para su uso agrario, ¿no? Por esta necesidad de conservación del hábitat de una especie amenazada. Entonces, ante esta situación, pues desde las administraciones se intenta en lo posible mitigar este lucro cesante. En concreto, pues me gustaría destacar las medidas agroambientales y clima que se desarrollan en Castilla y León, de las cuales hay dos que inciden especialmente en la ganadería extensiva, en el fomento de la ganadería extensiva y que además pues, reciben, digamos, que los solicitantes una mayor prioridad, una puntuación mayor por estar dentro del espacio de Red Natura. También hay otros proyectos como el propio Life Ricotí, que estamos aquí hablando, pues que contribuyen en este sentido pues, ampliamente a estas acciones. Gracias, Víctor. Hay una pregunta de Lorenzo Falcao, también que puede ir dirigida razonablemente a ti, acerca de, ha advertido Lorenzo Falcao que las poblaciones de Caracena constituyen un porcentaje altísimo, hasta el 31% de las alondras sorianas, pero están fuera de cepa. ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, planes de acciones no podemos tener un plan de acción concreto para cada localidad donde está presente la alondra ricotí, ¿no? Pero sí que tenemos dentro de la planificación estratégica del marco del Plan Director de la Red Natura 2000, en la que se realizaron los correspondientes planes de gestión de las cepas de Altos de Barahona y Páramo de Laina. Adicionalmente, se realizó en Castilla y León, que además fuimos una de las pocas comunidades autónomas que realizó este ejercicio, unos planes de valores, unos planes de gestión y conservación de todas las especies de interés comunitario, incluyendo las especies del anexo 1 de la Directiva Aves.
Y en este sentido también, obviamente, de la Alondra Ricotín, en la que se identificaron objetivos, estrategias de gestión y medidas de conservación para todo su área de distribución en Castilla y León, no solamente las cepas. Esto como planificación estratégica. Somos conscientes de que el siguiente paso es una planificación a nivel operativo que tenemos ya en desarrollo mediante el plan de conservación de la especie, que está actualmente, pues ya se ha realizado el encargo de este plan y de otros, de aves amenazadas, que es donde se definirán los correspondientes programas de actuación, donde tendrán que ir emplazadas estas medidas de gestión más de carácter operativo. El que estas poblaciones estén fuera de cepa, pues bueno, tampoco quiere decir que estén desprotegidas. Como comentaba antes, pues tenemos la obligación de conservar todo el hábitat de la especie, esté o no esté en cepa. Y para ello, pues en la Junta de Castilla y León tenemos implementado un sistema de informes de afección medioambiental, ¿no?, de determinados proyectos o actividades en el que obviamente se tienen en cuenta no solo los espacios de natura, sino los hábitats de cualquier especie amenazada o de interés comunitario. Muy bien, está vigilante la administración y no podemos pillarle, Lorenzo. O sea, que está claro que tienen bien hechos los deberes. A Marga Reverter le preguntaba de Chagua 91 respecto a una paradoja, ¿no?, que es el descenso de poblaciones de ricotí en las zonas control y el incremento en las zonas restauradas, pero en las zonas control no ha habido pérdida de hábitat ni calidad del mismo. ¿Cómo se explica esta paradoja, Marga? Bueno, pues en realidad la pérdida de poblaciones de ricotí se está dando en todas las zonas en general. Lo que pasa es que nosotros desde el proyecto LIFE, al generar más hábitat disponible para la ricotí, sí que vemos un movimiento de las zonas control a las zonas restauradas, pero hay efectos más allá de que nosotros podamos controlar desde el proyecto, digamos, que son esas regresiones, esas tendencias regresivas de las poblaciones de ricotí que vienen dadas, pues, por ejemplo, por el empobrecimiento genético o aumento de parques eólicos, intensificación agrícola. O sea, todo eso se está dando constantemente en todas las zonas por igual, tanto en zonas restauradas como en zonas control. Entonces nosotros lo que estamos registrando es un aumento de recolonizaciones, digamos, de machos reproductores en zonas restauradas que también se están yendo de esas zonas control. Y a su vez, cuando de esas zonas control se van machos reproductores, también digamos que ese efecto lo estamos viendo en las estadísticas que registramos, en los censos. Luego también, no sé, las reforestaciones o las roturaciones también tienen efectos negativos. O sea que, digamos, hemos conseguido recuperar hábitat disponible para la especie, pero que también, o sea, los efectos generales, digamos, no los podemos controlar. Hay digamos, una diatriba entre lo que es trabajar a escalas locales y mejorar el funcionamiento de escalas locales y las tendencias generales tan regresivas con factores que afectan de forma tan intensa. Que, por tanto, esto lo que sugiere Marga, entiendo, es que si no se trabaja de forma conjunta y a unas escalas espaciales mucho más amplias, pues será muy difícil limitar los efectos negativos, ¿no? Eso es, incluso este proyecto, siendo tan ambicioso, en realidad es a nivel bastante local para lo que nos gustaría hacer. Entiendo que entonces hasta donde nosotros podemos llegar o sea, el efecto de lo que nosotros podemos hacer es limitado en cierto modo, y sobre todo cuando un proyecto se termina, ese seguimiento también acaba. Entonces tampoco podemos hacer un seguimiento a largo plazo, que eso también es importante. En ese sentido, Marga, ¿tú cómo crees que van a evolucionar las restauraciones una vez que se acabe el proyecto LIFE? ¿Qué hay que hacer con ellas? ¿O cómo va a funcionar esto? Estaría bien que hubiese un mantenimiento, ¿no? Pero realmente nosotros no podemos garantizar que estas zonas, más allá de haber llevado a cabo la acción y el seguimiento en estos 5 años, no podemos garantizar que que vayan a seguir siendo hábitat óptimo de ricotí, porque a lo mejor de aquí a 20 años esas zonas, al no estar gestionadas por ganadería extensiva o por un mantenimiento para impedir que ese arbolado vuelva a crecer, por ejemplo, o la siembra de excrementos experimental que os comentaba al principio,
ha sido un aporte puntual, al no haber un mantenimiento no sabemos cómo puede afectar. O sea, yo personalmente creo que estas zonas van a seguir siendo durante unos años un hábitat óptimo de ricotí, pero... Y ante el decaimiento de la ganadería extensiva, que es manifiesto en toda España, ¿es una alternativa viable la restauración mecánica que puede acometer la Administración en sus atribuciones o en su responsabilidad para la conservación de la especie, de estos hábitats que son muchos de ellos prioritarios? La restauración mecánica, como se ejecuta en el proyecto de Ricotí, y a lo mejor con aportes de siembras de excrementos o cosas por el estilo, podría ser una alternativa viable. Y te doy la palabra ahora también a César, que creo que levanta la mano. Claro, o sea, yo sí que creo que a nivel de lo que hemos visto en cuanto a los resultados obtenidos de estructura de la vegetación, artrópodos y ricotí, sí que es viable, porque sí que hemos conseguido aumentar con estas acciones las hectáreas disponibles para que lo recolonicen. Pero si me preguntas a mí personalmente, creo que sería mucho más útil el mantenimiento de la ganadería extensiva, por ejemplo, para sobre todo por lo que hablaba también César antes, ¿no? Intentar atraer o revertir ese despoblamiento rural que va tan ligado de la mano de la regresión de las poblaciones de ricotí. O sea, digamos que lo que nosotros estamos haciendo es poner un parche a un problema mucho más grande que viene de fondo, que está bien, pero no es suficiente a lo mejor. Sí, muchas gracias, Marga. César, yo creo que quería aportar algo. Sí, gracias, Juan. Bueno, básicamente iba en la línea que estaba diciendo Marga y también tomando, o sea, lo que ha dicho Víctor Salvador a raíz de la pregunta, ¿no? Sobre el tema de... Creo que es la pregunta crucial, esta persona, no sé, Techagua 91, ¿no? Dice ahí. Creo que esa es una pregunta súper crítica. O sea, si algo tiene de bueno, creo, el proyecto es que es un proyecto de conservación de una especie que siempre se han hecho pensando en la especie y olvidándonos de muchas cosas. Si algo bueno que tiene este proyecto es que no se ha olvidado de que hay un problema, o sea, que el problema de la ricotí está asociado, es un problema sistémico, es un problema de un sistema rural que están en peligro de extinción. Ellos mismos suelen decirlo mucho en España cuando hacemos estos tipos de procesos participativos, cuando muestran a veces su ira contra proyectos de conservación de alguna especie. En Andalucía nos pasaba con el lince mucho también, ¿no? Pues lo que suelen decir los actores sociales es, bueno, es que yo también estoy en peligro de extinción, ¿no? O sea, es que mi modo de vida, a Fernando le veo en la cámara interna que se ríe, está en peligro de extinción. Entonces tú estás gastando dinero, por ejemplo, que la Junta, es la pregunta buena que ha hecho Juan, ¿no? Se gastase muchísimo dinero en mantener unas restauraciones que en su origen pues han necesitado de maquinaria pues casi porque no hay otro remedio, evidentemente. No hay otra manera de hacer eso, ¿no? Del inicio de una restauración. Pero el mantenimiento de una restauración, lógicamente, debería llevar consigo detrás pues el mantenimiento de una actividad interna al ecosistema. En este caso es un ecosistema cultural. Y ese ecosistema cultural tenía dentro la ganadería extensiva. Si no estuviera la ganadería extensiva, no habría estado a lo mejor la alondra ricotí y otras especies de este tipo, que eso no lo digo yo, no, evidentemente lo decís vosotros, que sois lo que sois expertos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo no es la alondra ricotí la que está en peligro crítico, ¿no? Sino lo que está en peligro crítico es todo un sistema que hay que ver cómo se mantiene en una situación actual, una coyuntura como la que tenemos ahora, ¿no? Si la nueva PAC que estamos viendo de pronto se ha dejado toda la parte más verde de conservación y también de agricultura ecológica, en la cual podríamos meter la ganadería ecológica también, se lo ha dejado ahí a una referencia para los PDRs y tal, en el segundo capítulo y tal. Bueno, pues no hay un esfuerzo fuerte, por ejemplo, y yo ahí... como no lo conozco en detalle, le preguntaría a Víctor qué idea tiene la Junta, ¿no? en estos planes que comenta que están desarrollando, ¿no? para especies como la ricotí, de tratar pues eso, de ponerse, o sea, que la gente que va a tener, como ha dicho él, un lucro cesante, no lo tenga. Porque si no, ¿cómo vas a decir tú a gente joven que ya se quieren ir de allí o no quieren volver
o no ven allí una manera de vivir, ¿no? Lo digo, además, nosotros estamos ahora con otro proyecto live que tiene que ver con tratar de apoyar también a la ganadería trashumante, ¿no? Pues si no hacemos desde todos este movimiento de proyectos de transferencia, ¿no? de la ciencia, que de alguna manera sea rentable y sea no solamente rentable sino una forma de vida digna, la ganadería de tipo extensivo, si no se consigue eso, pues el sistema completo en el cual está metido la ricotí se nos va de la mano, creo yo, ¿eh? Entonces, no sé si os he dejado ahí cosas para que digáis vuestra opinión. Como solemos decir a veces en conservación, el problema que tenemos es que hay otros sectores ¿no? que están tan implicados como nosotros en la conservación, pero con lo que a veces no contamos, no están presentes o no quieren estarlo, como por ejemplo en este caso la agricultura, ¿no? No sé si Víctor quiere decir algo al respecto, precisamente como... Sí, la verdad es que, bueno, totalmente de acuerdo con César. Y, a ver, todos somos conscientes que la ganadería extensiva, pues hay muchísimos factores que han hecho que llegue a la situación en la que esté ahora, a mayores escalas en las que podamos intervenir nosotros, ¿no? Con un plan de conservación o recuperación de la especie. Pero nosotros, bueno, lo que esté en nuestra mano de que podamos ayudar a la ganadería extensiva en estas zonas del sur de Soria, lo vamos a intentar, obviamente, con estos programas de actuaciones de los planes de recuperación. No vamos a poder solucionar el problema al trasfondo de la ganadería extensiva, eso está claro, pero si podemos ayudar a colaborar en un programa custodio del territorio, ayudar a los ganaderos a que tengan unos mejores instalaciones para que pueda pervivir y subsistir la ganadería extensiva en estos páramos, que al final es lo que está constituyendo y preservando el hábitat de la ricotí, lo vamos a intentar, obviamente. Fernando, Marín, yo creo que tu opinión, como digamos, porque te has manchado claramente las botas de polvo, recorriendo los caminos de Soria y estrechando muchas manos, antes y probablemente después de la pandemia. Así que no sé si quieres decirnos algo al respecto. Sí, no, me decía, cuando estaba hablando César, pues me saltaba una sonrisa, ¿no? Una de las cosas que ha dicho, de que muchas veces este proyecto tiene una cosa buena, ¿no? que es, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero una de las principales es que se cuenta con la población rural, ¿no? Y yo muchas de las contestaciones que tenía al principio cuando hablaba con la población rural, con la población que está en contacto con la alondra, era siempre su queja de que nunca se había contado con ellos, ¿no? De que nunca se les había tenido en cuenta. Y digo, y ahora que se os tiene en cuenta en este proyecto, no queréis hablar conmigo, ¿no? Estaban tan desacostumbrados a que se les tuviera en cuenta que al principio pues te veían como, no, paso de ti, ¿no? Entonces, por eso sí me reía cuando ha dicho César, que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Sí, creo que uno de los problemas, que no es exclusivo, por supuesto, ni de la alondra ricotí, ni de las cepas de Barahona y Laína, ni muchísimo menos, es que gran parte de estos esfuerzos enormes de conservación, muchas veces impulsados desde Bruselas, pero en los cuales estamos implicados como Estado miembro, se han dado desde arriba hacia abajo, es decir, se ha decidido a través de diseño experto la ubicación y las delimitaciones, por ejemplo, de las cepas, de las zonas de especial conservación, etcétera, y se ha tenido poco contacto y poca participación de las poblaciones locales, que son al fin y al cabo las que son más afectadas. Yo creo que trabajos como el que nos ha mostrado César van dirigidos precisamente a eso, a incorporar de nuevo en los procesos de decisión a la gente que se ve más afectada por esas decisiones normativas que pueden afectar a su vida, a su actividad económica, con el mejor de los objetivos, que es la conservación, ¿no? De todas formas, manteniéndome con Fernando, quería recuperar una pregunta de Sara Cabezas, digamos, un tono menos general, pero más concreto y que son igualmente importantes. Y es acerca de las características de los vallados que nos has mostrado en una de las fotografías de tu presentación, ¿no? Los vallados, dice Sara Cabezas, no son cinegéticos. Y pregunta si esto ha afectado a la especie para la alondra ricotí, para desplazarse. Yo añadiría ahí, ¿y por qué por qué se han desarrollado esos vallados? Bueno, esos vallados no son vallados de grandes extensiones, son vallados que
no llegan a 2.000 metros cuadrados, y son los vallados que los propios ganaderos han solicitado. Los han solicitado pues para tener a su ganado protegido de posibles depredadores durante un escaso periodo de tiempo, ¿no? Es decir, para hacer una gestión en soya, para ir al médico, para cualquier momento de estos que necesiten pues tener las ovejas, su ganado protegido de posibles depredadores, ¿no? Y es curioso porque en todos los pueblos, en los 2 pueblos donde se han hecho vallados, estando distintos, estando bastante distanciados, Mazobel y Retortillo, ambos solicitaron este tipo de valla. Entonces también creo que en toda negociación hay que tener un poco de mano izquierda, ¿no? Y que ya que ellos lo han pedido y que ya que ellos consideran que es útil para su manejo del ganado, pues aceptarles esa petición. En cuanto a si afecta a la población, yo creo que vosotros sois más expertos que yo, por supuesto, pero yo creo que al ser un vallado de escasas dimensiones en comparación con la extensión total del páramo, pues considero que no. Eso se verá en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Sí, yo creo que esto es parte de lo que se tendrá que analizar en el post-live, como se suele decir. Me gustaría recuperar, hay algunas cuantas preguntas que vamos a intentar cubrirlas todas. Y el de Chagua91, que nos ha comentado que tiene un nombre detrás del nick, es Fernando Chaguaceda, y por lo tanto, bueno, pues bienvenido, Fernando. Biólogo soriano, además, lo siento por las 2 cosas. Nos pregunta que si existe algún tipo de mecanismo por el cual el dinero que pueda recaudarse, digamos, a partir del programa de turismo ornitológico vaya a acabar revirtiendo en acciones de conservación a la alondra ricotti. No sé si Alberto Abad nos puede comentar algo acerca de si hay algo planificado o alguna expectativa en ese sentido. Bueno, pues en primer lugar, lo que decir, el ingreso, el gasto que genere el producto de turismo ornitológico de forma directa va a revertir en empresarios, el sector empresario que tiene su casa rural, su alojamiento, restaurantes, empresas de actividad, eso de forma directa, y eso de forma indirecta al territorio también, porque con el producto turístico lo que pretendemos es fijar población, ¿no? Fijar población, ojalá se consiga fijar población, dar una oportunidad de desarrollo económico a la zona, que no se atomice sobre todo el sector primario, también que desarrolle un poquito el sector de servicios, el sector terciario, una alternativa al tejido económico que tiene la zona. En definitiva, lo que se pretende es financiar y fijar población, dar posibilidad de un desarrollo económico para la juventud. Espero que muchos regresen, que vean una oportunidad en la alondra ricotti de negocio, de modus vivendi, y eso, pues, sin duda alguna, pues ya sabemos cómo todo funciona aquí, lo que es la distribución de los impuestos del Estado, la aportación, y a mayor población que tengamos, mayor recursos va a tener el territorio y la localidad. Si el producto cuajase y tuviese una gran aceptación, a medio y largo plazo, supongo yo que la alondra ricotti se tomaría como un recurso natural, como cualquier parque natural, como cualquier espacio natural, que se protegen no solo con la protección, sino también económicamente. Lo importante es que la población vea que la alondra ricotti puede generar ingresos para ellos, sentar población y con ello desarrollar el territorio. Y de forma indirecta, a través de ello, indirectamente podría reinvertirse en el espacio y en la protección de la alondra. Gracias, Alberto. Me parece muy interesante esta reflexión, tanto la pregunta de Fernando, al que quiero agradecer sus contribuciones en el chat, que ayudan a dinamizarlo sensiblemente,
y porque este tipo de intervenciones son extremadamente interesantes para intentar salir, digamos, del enfoque puramente biológico que pudiéramos tener la tendencia de presentar algunos de nosotros, digamos, por nuestra formación, ¿no? El encontrar una alternativa económica o un complemento, digamos, ¿no?, a las actividades que tradicionalmente se han desarrollado es extremadamente interesante desde mi punto de vista. Y comparto la opinión de Alberto. En el mismo sentido, Fernando insistía en otra vertiente, ¿no?, en la creación, si se ha pensado en la creación de una marca Ricotí similar a la de Tierra de Sabor, menciona, para productos locales de la zona, que pueda favorecer la implicación del consumidor en la conservación de la Ricotí. En ese sentido, bueno, quiero recordar que ya existe, no exactamente en la zona de estudio del proyecto de la Ricotí, en las proximidades, en la zona de Corcos, alguna bodega que ya tiene el vino Ricotí, precisamente, digamos, y que dedica una parte de los ingresos que recibe de cada una de las ventas de cada una de las botellas a la Fundación Alondra Ricotí, dirigida a la conservación de la especie. Pero no sé, Alberto, si desde la Diputación o alguien en algún sentido puede completar la información o la pregunta, o responder mejor a la pregunta que hace Fernando acerca de la marca Ricotí. Sí, la marca Ricotí va a estar el éxito de la marca Ricotí, es decir, el logo, la marca ya existe, ya está diseñada, que es la que se está utilizando en los folletos, la que se está utilizando en la página web, es decir, en los distintos soportes publicitarios y promocionales que se están ejecutando. Y también va a estar la que está presente en lo que son las placas de adhesión de los establecimientos, ¿no? Pero la marca Ricotí su éxito de la marca va a estar en función de la capacidad de comercialización que tenemos del producto turístico y sobre todo el paquete turístico. Es decir, si somos capaces de promocionar adecuadamente y sobre todo comercializar el paquete turístico con la marca Ricotí Soria, la marca calidad está asegurada. Pero eso estará en función del marketing y de la promoción que se va a realizar a partir de ahora que ya tenemos un producto turístico y sobre todo un paquete turístico creado. Muchas gracias, Alberto. Hay una pregunta de Gemma Ruiz para Marga Reverter acerca de la densidad de excrementos utilizada en las siembras experimentales, 0,25-0,50 kilogramos de excremento de vino por hectárea. ¿De dónde sale? Si puedes contarnos, aumentar un poquito la información al respecto y cuánto duró el efecto. Claro. Sí, perdón porque antes no lo dije porque me quedaba sin tiempo para la presentación, pero todo esto viene por unos cálculos que si queréis os lo digo así rápidamente. Dentro del proyecto también se colocaron GPS en los rebaños de ovejas de la zona para conocer más o menos qué efecto tenía este pastoreo sobre artrópodos, vegetación, etcétera. Entonces, con esos datos de los GPS calculamos que aproximadamente había 1,4 ovejas por hectárea y día, más o menos. Y entonces el cálculo que hicimos, que también compartido con los compañeros de la Universidad de Alicante, que también trabajan con Ricotí y están haciendo también siembra de excrementos, los cálculos venían a ser, por lo que ellos pudieron ver, que los excrementos se conforman de diferentes pellets, como sabéis, cada uno pesaba 0,19 gramos y también calcularon que normalmente las ovejas suelen excretar 13 grupos de estos al día y cada grupo de excrementos está conformado por 41 pellets. Entonces, con todo esto nos salía un cálculo de que por hectárea hay un aporte de 0,4 kilos por día de excremento. Entonces, para hacer densidad baja, que es los datos que ponía en la presentación, son 0,25 kilogramos el aporte que hicimos y 0,5, como uno que fuese en densidad baja de ovejas y otro en densidad media. Y la duración que pudimos comprobar, más o menos, porque claro, aquí hubo un problema con que los datos que tenemos son comparables hasta 2019, porque en 2020 vimos que en la zona donde habíamos llevado a cabo la siembra experimental metieron ganado bovino. Entonces, esos datos no los pudimos utilizar porque había otro aporte de excrementos. Además, sabemos que hasta 2019 sí que hubo, o sea que por lo menos 2 años, 2 primaveras que sí que aumentó respecto a las zonas control los artrópodos tanto epigios como coprófagos. Muy bien, muchas gracias, Margarita.
Nos estamos ya acercando al final. Vamos a intentar cubrir algunas de las, creo que todas, sino algunas de las preguntas que se van añadiendo al chat. Luis Eduardo Molina, y creo que igual debería participar yo en la respuesta de esto. Dice, viendo los resultados, estado de conservación, tendencias regresivas, parece obvio que habría que dar un paso más allá y recatalogar a la especie como en peligro de extinción. ¿Cómo se ve esto desde la universidad y cómo lo ve Víctor Salvador? Desde la universidad puedo contestar yo en el sentido de que hace año y medio aproximadamente solicitamos formalmente la recatalogación de la especie para pasar de vulnerable a en peligro de extinción al Ministerio. Tenemos información de que el comité científico dio el visto bueno a esta recatalogación, solicitó algo de información adicional y dio el visto bueno, y ahora estamos esperando la resolución final del Comité Nacional de Flora y Fauna Silvestre, que debe examinar la solicitud con el visto bueno del comité científico y, en su caso, proceder a solicitar la recatalogación al MITECO. Con lo cual, confiamos en que efectivamente esto ocurra más allá, además, cuando los datos de tendencias poblacionales no solo se mantienen, siguen siendo negativos y, por lo tanto, los factores que han motivado la regresión siguen actuando, sino que eventos catastróficos, como ha ocurrido este año con Filomena, pues podrían haber afectado gravemente a la especie, aunque eso está todavía en fase de evaluación estadística. Y no sé si Víctor Salvador quiere completar algo de la información. Sí, bueno, simplemente indicar pues, que para la catalogación de las especies en una categoría determinada del catálogo español de especies amenazadas hay unos criterios objetivos que están definidos ya en la normativa. Entonces, pues si la especie cumple con esos criterios para entrar en la categoría de peligro de extinción y si el comité científico del catálogo da el visto bueno a su inclusión en peligro de extinción, pues por parte de la Junta de Castilla y León, pues obviamente se estaría de acuerdo en esa catalogación, en esa salto de categoría. Está muy bien, fantástico, gracias Víctor. Y está claro que aquí intentamos trabajar de la mano todos los sectores implicados, ¿no? Desde la administración, los conservacionistas, la academia, y, por supuesto, las poblaciones locales. Hay una pregunta muy interesante de Luis Benavente acerca de si hay algún tipo de análisis comparativo de resultados de las medidas de restauración del proyecto o similares a las del proyecto La Ricotí frente a otras iniciativas como las que se están llevando a cabo, por ejemplo, en el norte de Guadalajara, en la que se cambian cultivos, normalmente cultivos de cereal, a otros aparentemente más favorables, como por ejemplo el lavandín. El lavandín para, digamos, aromáticas y el lavandín en ecológico. Yo conozco el caso relativamente bien. En el momento actual no hay planificado ningún tipo de análisis comparativo, puesto que, digamos, que no se ha hablado entre los distintos grupos que están implicados en la evaluación del mismo, pero estoy seguro de que llegaremos a buen puerto para poder evaluarlos adecuadamente. Quizá uno de los problemas que podemos encontrarnos, Luis, es la diferencia en la escala espacial. Aunque Marga Reverter ha mencionado antes que los trabajos desarrollados en el contexto de La Ricotí son a gran escala para ser un proyecto de este tipo, pero no dejan de ser 325 hectáreas. A escala nacional, pues obviamente es muy pequeño, pero en el caso de la transformación de cultivos, como por ejemplo el lavandín, pues también son escalas pequeñas, en este caso mucho más pequeñas, apenas unas poquitas hectáreas las que se han modificado, con lo cual digamos que la evaluación de efectos va a ser un poquito complicada en ese sentido. Aún así, la información de la que yo dispongo parece que los efectos en general son bastante positivos. Todo lo que sea disminuir, digamos, la intensificación en el uso del espacio, en este caso en el uso agrícola del espacio, pues va a ser positiva para la alondra ricotí y para otras especies similares. Y para terminar, bueno, pues Emilio Virgós, pues al que saludo afectuosamente, de la Universidad Rey Juan Carlos, nos pregunta acerca del efecto que puede tener sobre otras aves y sobre las comunidades de micromamíferos eliminar la cobertura arbórea de la zona, si esto puede tener algún efecto sistémico no deseable.
Bueno, creo que es una pregunta interesantísima y que sin duda excede probablemente el marco de este congreso, pero incluso probablemente el proyecto de Ricotí. Ha generado, no mucho, pero en algunos momentos ha generado cierta polémica la idea de retirar pies arbóreos. A efectos tranquilizadores, digamos, no se ha eliminado ningún encinar, en ningún caso, sino que se han eliminado unos pies aislados en densidades medias y bajas que limitaban la instalación o el emplazamiento de territorios por parte de esta especie, como la alondra ricotí, que es extremadamente exigente. Pero es que debemos recordar que estos pies arbóreos estaban ocupando territorios que eran en tiempos no muy anteriores, tiempos no muy pretéritos, apenas un par de decenios, eran zonas adecuadas para la alondra ricotí. Es decir, que ha habido un proceso de modificación del hábitat en el sentido de que se ha incrementado la cubierta forestal, siempre en densidades relativamente bajas o medias, insisto, y lo que hemos hecho ahora es probar si la reversión al sistema primigenio, o por lo menos que llevaba unos cuantos cientos de años existiendo, atendiendo a la densidad de ganado en la zona, podía tener efectos positivos sobre la ricotí. Y es lo que hemos comprobado, efectivamente tiene efectos positivos sobre la ricotí. Puede tener efectos negativos, sin duda, sobre otras especies de aves, por ejemplo, sobre aves forestales. En ese sentido, Sara Cabezas también mencionaba que especies dispersantes de las encinas pues, han desaparecido al eliminarlas. Es posible. Sin duda, de todas formas, la superficie forestal sigue siendo mayoritaria, no solo en el contexto nacional, sino incluso en esas zonas. Es decir, que no olvidemos que los hábitats esteparios, para los cuales tiene la obligación normativa imperativa el Estado miembro, en este caso el Reino de España, de conservar, y las especies que en ellos habitan, son prioritarias, necesitan la conservación activa y probablemente, si no hay una gestión decidida por parte de las administraciones, tanto el calentamiento global como la desaparición del ganado extensivo lleva sin duda a la desaparición de los mismos, la desaparición de los hábitats y de las especies en ellos implicados. Espero haber contestado razonablemente por lo que me respecta a esta parte de las preguntas. Sin duda me ha parecido extremadamente satisfactorio las respuestas y la participación de todos los ponentes. Por lo tanto, lo primero de todo, antes de dar por finalizada esta primera sesión, quiero agradecer a las personas aquí presentes sus presentaciones, su participación y especialmente su trabajo durante los últimos 5 años, el suyo y el de otras muchas personas que están detrás de estos equipos. Soy consciente de que la conservación de la alondra ricotí, como creo que somos todos, ha mejorado en estos años en estas zonas y confiamos también en que lo que hemos aportado a través del proyecto de la ricotí sirva de punto de apoyo para mejorar la situación de la especie a lo largo de toda la distribución ibérica en los próximos años. Agradezco también de forma muy sincera la participación a todos los asistentes y sus preguntas y sus comentarios que han ayudado a resolver dudas y a completar la información que se había estado dando y confío también que haya sido de utilidad y de interés para todos ellos, para todos vosotros. Tiempo ahora para descansar, así que nos retiramos a comer y recordamos, solo permitidme recordaros que estaremos de regreso a las 3:30 con una sesión, en este caso moderada por Daniel Bustillo, dedicada a las estrategias de conservación de aves amenazadas con ponencias de los proyectos LIFE Pinzón, LIFE Impacto Cero y LIFE Palurícola. Confío en que sea tan interesante, si no más, que lo que hemos visto hasta ahora. Gracias por